Uruguay vivía un contexto de crisis política y económica. Entre 1830 y 1876 hubo 15 presidentes. Todos soportaron levantamientos armados y muchos fueron derrocados. El 10 de marzo de 1876, el coronel Lorenzo Latorre asume el poder de facto. Comienza en Uruguay una dictadura. Latorre nombrará a José Pedro Varela Inspector Nacional de Instrucción Pública. ¿Cómo se da la relación entre Latorre y José Pedro Varela? Bueno, ahí parece que es muy importante la figura de José María Montero, que era el ministro de Latorre, el ministro de Gobierno de Latorre, y que es el que logra, digamos, acercar a las dos partes. No fue fácil para él. Cuando a él lo invitan a incorporarse al gobierno, duda mucho, se toma unos días para pensarlo y escribe una carta de aceptación que la verdad es que es una carta muy antipática hacia quien le está ofreciendo el puesto. Pero el hecho es que finalmente decidió incorporarse, lo cual significaba una ruptura muy grande con su pasado y con la gente que lo había rodeado hasta ese momento. Carlos María Ramírez le dice que no entiende cómo participa, colabora con ese gobierno, y Varela le dice, bueno, soy pobre, tengo que trabajar, tengo una familia que mantener. Más difícil es justificar por qué se quedó, porque el gobierno militar se fue volviendo cada vez más duro. Alguna gente que al principio había colaborado con el gobierno militar empezó a apartarse y él, sin embargo, siguió trabajando hasta su muerte. Es decir, Pero fueron solo 2 años que él estuvo, ¿no? Bueno, fueron 2 años porque se enfermó y se murió. No sabemos qué hubiera pasado en el caso contrario. La dictadura podía durar tiempo infinito, mientras que si desarrollaba un sistema educativo que funcionara, ese sistema educativo podía crear una realidad política diferente que hiciera, digamos, inviables o por lo menos muy poco posibles esas dictaduras. ¿No se podría pensar que también Varela fue influenciado por Latorre, que capaz que ya, digamos, matizó sus principios principistas? Si yo hubiera sido un contemporáneo de Varela, probablemente me hubiera sentido inclinado a criticarlo. Ahora, visto en la perspectiva histórica, uno piensa, bueno, si uno quiere instaurar un sistema educativo importante, tiene que hacerlo por medio de un gesto autoritario. No, es muy difícil imaginar que de un debate público en aquella época pudiera salir un sistema educativo que funcionara efectivamente. El objetivo de la reforma educativa vareliana era capacitar a la mano de obra que sería el motor del desarrollo económico del país. Su idea era que para forjar la paz y para forjar la república, la educación tenía que ser el vivero de los republicanos. Él formó parte de esa generación de intelectuales obsesionada por crear lo que Metol Ferré ha llamado el primer imaginario nacionalista.